Buenos días. Iniciamos la semana con las noticias financieras y económicas más importantes. Peso retrocede. Consejos para cuidar tus finanzas frente a la volatilidad. ¿La inflación realmente cede? Impacto en tu presupuesto y ahorro familiar. Producto Interno Bruto a la alza, pero con riesgos. Lo que debes saber para proteger tus finanzas. Calendario económico para esta semana. Producto Interno Bruto y además semana corta en los Estados Unidos. Índices, precios y cotizaciones, esto y más en nuestro video de hoy. Si esta información es de tu interés, nos ayudaría muchísimo que nos dejes un gran like, que te suscribas y que nos dejes un comentario. Nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Gracias. El peso cerró la semana con una depreciación del 0.5%. El peso cerró la semana con una depreciación de 10.1 centavos, cotizando alrededor de 20.45 pesos por cada dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 20.06 y un máximo de 20.55 por dólar. La depreciación semanal se debió principalmente a los siguientes factores. 1. El dólar subió 0.42% semanal, de acuerdo con el índice ponderado, avanzando por octava semana consecutiva y acumulando un avance de 5.91% en este periodo. Este es el mayor número de semanas consecutivas de ganancia para el dólar desde el 8 de septiembre, cuando el dólar también acumuló 8 semanas a la alza. Y el dólar se fortalece fundamentalmente por dos factores. Mayor aversión al riesgo global, luego de que el fin de semana pasado el gobierno de Estados Unidos autorizó a Ucrania el uso de misiles de largo alcance. Ante esto, Ucrania realizó bombardeos durante la semana que fueron respondidos por Rusia con misiles de largo alcance y el señalamiento del presidente ruso Vladimir Putin, quien considera que el conflicto se está volviendo global. El mercado sigue especulando que la Reserva Federal seguirá cautelosa para recortar las tasas de interés. De hecho, al cierre de la semana el mercado está descontando un recorte de solamente 13 puntos base del próximo 18 de diciembre, lo que significa que parte del mercado ve probablemente que no hagan modificaciones a la tasa de interés. 2. Mayor aversión al riesgo respecto a México por la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma para la eliminación de organismos autónomos que será enviado al Senado para su aprobación. Esta semana, esta reforma contribuye al deterioro del marco institucional de México y eleva la probabilidad de recortes de la calificación crediticia. Y el nerviosismo sobre el futuro de la relación comercial México con Canadá y Estados Unidos. En la semana, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, comentó que todos los gobiernos de provincias y territorios de Canadá prefieren que se negocie un acuerdo comercial bilateral con Estados Unidos, dejando fuera a México. El único problema que estamos teniendo fuertemente con ese tipo de situaciones es la falta de credibilidad y certidumbre sobre las políticas internas de México. 3. En México, la inflación de la primera quincena de noviembre se ubicó en 4.56% anual, ubicándose en su menor tasa desde la segunda quincena de septiembre. Al interior, el componente subyacente registró una inflación anual de 3.58%, la menor desde la segunda quincena de mayo, siendo la quinta quincena consecutiva de desaceleración. Algo que es muy importante para que protejas tus finanzas en este sentido, y es lo que muchos de los analistas eventualmente recomiendan, y bueno, de alguna manera es parte de lo que nosotros estamos desarrollando por acá en el canal, es que no necesariamente compres dólares para especular con ellos, sino por el contrario, si vas a estar gastando relativamente en pesos, es mejor en todo caso que tengas activos dolarizados como acciones, a tener lo que son los dólares única y exclusivamente solo por especular. Inflación se desaceleró a 4.56% anual en la primera quincena de noviembre. El índice subyacente se enfrió, mercancías explican buena parte de la moderación. Resaltó la baja en las no alimenticias ante la campaña del Buen Fin.
La inflación a los consumidores reportó en la primera quincena de noviembre una desaceleración luego de acelerarse por 2 quincenas consecutivas de acuerdo con la información divulgada por el INEGI. En la primera mitad del mes, el Índice Nacional de Precios al Consumidor reportó una variación de 0.37% respecto a la quincena previa, con la tasa anual se ubicó en 4.56. Con ello, la inflación volvió a regresar a la senda, rumbo al objetivo del 3% más menos 1% del Banco de México. Pero ¿cuáles son los productos que más subieron? Los productos con precio al alza con mayor incidencia fueron la electricidad con un 22.27%, la cebolla con un 14.88%, la papaya con un 15.83%, la vivienda propia 0.14%, los transportes aéreos 7.21%, servicios profesionales 8.13%, loncherías, fondas y taquerías 0.34%, el gas sube un 0.84%, el pollo sube un 0.59%, y los restaurantes y similares un 0.35%. Y los que más bajaron fueron el jitomate con 3.65%, la calabacita con 14.17% y el limón con 11.48%, entre algunos otros. El Producto Interno Bruto repunta en el tercer trimestre a 1.08%, sin embargo, aún se ven riesgos. Las actividades primarias registraron un avance de 4.9% respecto al segundo trimestre. Analistas destacan caída de la minería en 3.9%. Y como bien se observa en el gráfico, efectivamente hay una recuperación en lo que es el crecimiento de la economía, muy ligero, porque propiamente puede deberse a fenómenos como el Buen Fin. La economía mexicana registró un crecimiento de 1.08% en el tercer trimestre respecto al desempeño del cuarto previo, con cifras ajustadas por desestacionalidad según información del INEGI. Con este registro, el Producto Interno Bruto hiló un tercer trimestre consecutivo de avance y quedó como el comportamiento más dinámico en los últimos 10 trimestres. Pese al desempeño trimestral, economistas consultados matizaron que no puede leerse como una fortaleza subyacente de la economía. La actividad económica enfrenta obstáculos derivados de la incertidumbre política posterior a las elecciones, el impacto negativo en la consolidación fiscal, la debilidad de la confianza empresarial y la moderación de la demanda externa, aclaró el economista de Goldman Sachs para América Latina, Alberto Ramos. La información divulgada por el INEGI muestra que el avance del PIB en el periodo de julio a septiembre superó las estimaciones preliminares del mismo instituto, que se encontraban en 1%, y rebasó las expectativas del mercado, que anticipaban un avance del 0.8%. De hecho, las actividades del sector registraron un crecimiento de 4.9% respecto al trimestre anterior y 3.7% en el comparativo anual. Según la información, las actividades del sector secundario mostraron un crecimiento del 0.9% respecto al trimestre previo. Este desempeño en el registro anual incorpora un avance del 0.4% y representa el 34.9%. En servicios, que es el rubro más dinámico, fue el de los servicios profesionales, científicos y técnicos, de 16.6%, y en contraste resalta la desaceleración del rubro de servicios y apoyos a negocios y manejo de residuos, que cayó un 5.5%. Es muy importante que ante este tipo de incertidumbres con la economía en México, cuidemos muy bien nuestro empleo y nuestras fuentes de ingreso. Seamos muy cuidadosos en el manejo de nuestro dinero y, sobre todo, construir bien tu fondo de emergencia que te permita en un momento dado enfrentar algún caso necesario de gastos no previstos. Es sumamente importante que lo tomes en cuenta. Para el calendario económico de esta semana,
El día de mañana tendremos la confianza del consumidor de los Estados Unidos, así como la venta de viviendas nuevas, y también conoceremos las minutas del Comité de la Reserva Federal. El miércoles conoceremos también de los Estados Unidos los precios del gasto del consumo personal subyacente, conoceremos el Producto Interno Bruto trimestral del tercer trimestre, nuevas peticiones de subsidio por desempleo, también el gasto del consumo personal subyacente anual y el inventario de petróleo crudo en los Estados Unidos, todo esto. El jueves también en los Estados Unidos habrá festividad por el Día de Acción de Gracias y también ese mismo jueves se conocerán las minutas de la reunión de la política monetaria de Banco de México. Y también el viernes se prolonga el Día de Acción de Gracias y las bolsas cierran temprano. Conoceremos también la inflación de la zona euro y el PMI manufacturero en China. En los índices, precios y cotizaciones, las bolsas el viernes de la semana pasada subieron, con la Bolsa Mexicana de Valores subiendo un 0.51%, mientras que la Bolsa Institucional de Valores creció un 0.29%. En estos momentos los futuros en los Estados Unidos en esta semana corta se muestran al alza, subiendo un 0.68% el Dow Jones, también el S&P 500 sube un 0.49% y el Nasdaq sube un 0.53%. El dólar se cotiza en 20 pesos con 36 centavos, mientras que Bitcoin se está cotizando en $90,087. Ethereum se recupera y sube a $3,477. Solana sube y se ubica en $251. La onza de oro se está cotizando en estos momentos en $2,709 y el barril de petróleo crudo West Texas sube y se cotiza en $71.18 por barril. Esperamos que esta información haya sido de utilidad y si fue así, ya sabes, déjanos un buen like, suscríbete, déjanos un comentario y nos vemos mañana.